Vamos a platicar, hemos estado viendo diferentes partes de la palabra de Dios. Volvimos a tratar Santiago, lo dejamos un tiempo, estuvimos en 3 pláticas sobre algunos otros aspectos y hoy vamos a retomar 3 versos del capítulo 4 de Santiago, sometiéndonos a Dios. Santiago 4, 1 al 3, vamos a ver hoy. La palabra someter se puede entender a veces un poquito pues difícil tal vez de entenderlo, como sujetar, humillar a una persona, sométete, ¿verdad? Así como a la fuerza, como con el pie encima así de la persona. Pero cuando hablamos de someternos a Dios, no hablamos de ese tipo de sometimiento, hablamos de alinear, de poner nuestra voluntad bajo la voluntad de Dios, en la línea que le toque, no tener nuestros propios planes como a veces los tenemos, o tener los planes pero meterlos pues a las manos de Dios, decisiones según nuestros criterios personales, en lugar de dar rienda suelta a nuestras pasiones, meterlo bajo esa molde, digamos así, de Dios, ese yugo que es de Dios. Por eso, hablando de yugo, yo me acuerdo mucho cuando hablo de someternos, de esta gráfica que dice ahí en Mateo capítulo 11, verso 29 y 30, carguen mi yugo y aprendan de mí, pues soy apacible, soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma. Carguen mi yugo, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Por eso puse esto, es un yugo, aquí va un animalito en este caso, acá va otro y aquí lleva el arado. Yo sé que ahora ya está más moderno la cosa con los tractores principalmente, pero aún en partes del campo hay que se siguen usando los yugos que unen 2 animales, ¿verdad? Esto evita que uno agarre para un lado y esto ayuda para que el surco sea derecho. Aquí va, esta parte de aquí del medio es esto, ¿verdad? Entonces dice Jesús, carguen mi yugo. No dice carguen el yugo, sino dicen carguen, ¿qué cosa? Mi. ¿Qué quiere decir? Tomando como ejemplo esta gráfica, él va de un lado, es su yugo, y nosotros vamos de otro lado. Es la única manera en que podemos nosotros poner nuestra voluntad bajo la voluntad de Dios. Porque de otra manera estaremos haciendo surcos así, y ve aquí cómo están los surcos, ¿no? Vamos a estar haciendo surcos ahí todos chuecos en base a nuestras pasiones, a lo que nosotros queremos. Otro ejemplo, es importante estar bajo el yugo. Nos habla de agachar la cabeza significa humildad. Lo que menos queremos los humanos es agachar la cabeza delante de nadie. Pero delante de Dios no hay otra. Si queremos realmente bendición, si queremos realmente someternos, si queremos que las cosas vayan como Dios quiere, llevar el yugo es someternos a Dios y esto es alinearnos, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo llevar ese yugo? Bueno, alineándome. Antes de entrar ahí, déjeme decirle que llevar el yugo es someternos a Él, obedecer, ir junto a Él, con su yugo puesto en nosotros, insisto, la cabeza agachada, para que hagamos las cosas bien como Él quiere. Así que es más fácil vivir la vida siguiendo las instrucciones de ¿quién? De Dios en este caso. Si sale por aquí, si Él o el guía da a un lado, vamos a ese lado, vamos a otro lado, pero la idea principal es que tengamos ese yugo. Habíamos hablado un poquito de Santiago en domingos anteriores. Habíamos dicho que había gente que sabía mucho de la Biblia, pero no hacía mucho, lo sabía, pero no lo hacía. Había gente muy rica a la cual se le daba preferencia en la iglesia. Los quitaban a veces gente, sentaban a los ricos y luego decía Santiago, ¿cómo es posible que traten bien a esa gente o de esa manera cuando ellos los tratan allá afuera en los tribunales, los tratan mal? Había problemas en las iglesias en que Santiago escribía, sobre todo de ricos y pobres. Había luchas, había enfrentamientos. Hablábamos hace 2 o 3 semanas sobre que había rivalidades, envidias amargas, lo que era o es la sabiduría humana, la sabiduría diabólica. Todo eso había en una iglesia. Y dice aquí Santiago, hoy habla, ¿verdad?,
de cómo a veces esa forma de ver las cosas nos hace entrar en guerra literal con nuestros hermanos de la iglesia, no una guerra como lo que estamos viviendo tal vez ahorita ya en alguna parte del mundo, pero sí algo personal hacia las gentes. Había mentiras, confusión, en fin. Ahora, déjame comentar esto. A veces estamos llenos de incertidumbres, de temores en la vida diaria, situaciones que nos hacen pensar o recordar que quizá no estamos llevando ese yugo. Entonces, ¿cómo yo someterme a Dios? Bueno, ya lo vimos ahorita, lo regresé, alineándonos siempre a su voluntad. Y la única forma de alinearme es poniendo el yugo. Y alinear es poner 3 o más cosas en una línea recta. Todo debe estar dentro de una línea específica para que funcione debidamente. Alineados con Dios simplemente es hacer su voluntad sobre la nuestra. Aquí puse un ejemplo que me encontré desalineado. Bueno, lo espiritual de una manera, lo intelectual pues como que a veces pensamos, en lugar de pensar a lo mejor espiritualmente, nos vamos más hacia lo racional o lo emocional. Estamos a veces demasiado emotivos, nos deprimimos mucho, nos entristecemos mucho, somos demasiado en otros aspectos a lo mejor optimistas excesivamente. Los hechos distan mucho de hablar de lo que creemos y hay que alinearnos. Aquí nos habla ya sobre todo de este lado, que está todo alineado, ¿verdad? Eso es, ¿cómo andamos? ¿Cómo anda nuestra vida? Claro, no siempre vamos a estar así, pero es la idea que estemos siempre lo más alineados, lo más apegados a lo que es la voluntad de Dios. ¿De dónde surgen las guerras? Verso 1 del capítulo 4 de Santiago. Fíjate, está hablando a una iglesia, o a varias iglesias. ¿De dónde surgen las guerras o los pleitos, los conflictos entre ustedes? Les pregunta. ¿Por qué se andan peleando los hermanos con los hermanos de la iglesia? Dice, ¿no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Recuerde usted que la causa de la Primera Guerra Mundial, en 1914, fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Habsburgo. Hubo guerra. La Segunda Guerra Mundial empieza porque Hitler invade Polonia. Suena así como que algo actual, ¿no? Bueno, pues eso siempre. ¿De dónde? De acá. De la envidia, del poder, del querer. Hitler invade Polonia, entonces Inglaterra y Francia le declaran la guerra a los alemanes y empieza ahí la guerra del Golfo Pérsico, quizá más actual para algunos. Se da porque Saddam Hussein, liderando Irak, invade y anexa el Emirato de Kuwait. O sea, dice, este es mío, así como ahora Putin, ¿verdad? Agarra Kuwait, bueno, no agarra, sino invade Kuwait y lo dice, es mío. Lo que pasa ahora en Rusia, Ucrania, con Putin y Zelensky, se llama Zelensky, ¿verdad? Tiene un nombre raro, pero el apellido es Zelensky. De repente a este hombre se le ocurre invadir y empieza. Algunos dicen que la Tercera Guerra Mundial, yo lo dije hace rato, yo no creo que sea la Tercera Guerra Mundial todavía. Hay gente que ya la Tercera Guerra Mundial y ya subió la gasolina, subió esto, subió aquello. Yo la verdad, dice la Biblia, a Jesús cuando le preguntaron en Hechos, ¿cuándo vas a restaurar el reino? ¿Cuándo van a hacer? Dice Jesús, ni el Padre sabe. Bueno, solamente el Padre en su sola potestad sabe, nadie más. Solamente Dios sabe las fechas y ahora se venden cursos y se venden conferencias y la gente anda tratando de adivinar lo que solamente Dios sabe. La fecha o las fechas, no pierda tiempo, póngase a trabajar, mejor a hablar de Cristo a la gente para que cuando llegue la fecha no se vaya para el infierno. Ese es el punto, ¿no? Estamos ahí, ¿cuándo? Una conferencia del fin del mundo. Ay, la gente va. No se sabe. Ahí dice la Biblia, Hechos 1, dice, nadie sabe más que el Padre en su sola potestad. ¿Verdad? Por eso ahora todo el mundo, ay, la guerra, ya se acaba el mundo. Preocupe por su alma. ¿Es salvo usted? Se acaba hoy, bueno, se va al cielo. Si no se acaba hoy, se va al infierno. Digo al revés, ¿verdad? Dije al revés ahí la cosa. Entonces, ¿pero me entendió? Espero. El punto aquí es,
la causa de muchos conflictos, bueno, aquí vamos a poner una definición, pasión, es precisamente por las pasiones, dice aquí la Biblia, que están dentro de nosotros. O sea, el problema principal de nuestros pleitos no son los demás, no es el esposo, no es la esposa, no es la suegra, somos nosotros. Es lo que dice la Biblia. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienes? Lo que traes aquí, lo sacas y le das al otro a topar, ¿verdad? Entonces, es importante recordar que son pasiones. Ahora, las pasiones no son malas. Hay buenas pasiones, pero cuando hacemos lo que queremos hacer, puede convertirse en una mala pasión. Generalmente, pasión es un fuerte deseo y una intensa inclinación por alguna cosa o persona inclusive. Entonces, mire, algunos definen las pasiones principales o primarias: admiración, amor, odio, deseo, alegría y tristeza. Admiración, amor, odio, deseo, alegría y tristeza son las pasiones primarias. Mire, Jesús, antes de ser apresado, decía cuando llegó con sus discípulos: ¿cómo he deseado estar con ustedes en esta cena? Esto indica en la palabra original: he estado apasionado por cenar con ustedes, hablando de la Pascua, porque ya era la última cena. Y Jesús dice: yo he anhelado, estoy apasionado, me he sentido bien motivado en esta situación. También Pablo decía en otro pasaje en Filipenses, decía: yo estoy apasionado por partir y estar con Cristo, que es mucho mejor, pero también quiero estar con ustedes, pero me siento apasionado porque el día que muera voy a estar con Jesús. Esa es mi pasión, decía Pablo. Hablando de pasiones, no todas son malas. Entonces Dios nos creó con deseos que se agitan en nuestro interior, pero no son necesariamente pecaminosos. Nos han sido dados para llevar una vida equilibrada. ¿Cómo están tus pasiones? ¿Cómo están tus deseos? Yo era apasionado del fútbol, apasionado, así. Y a lo que voy lo siguiente: tan apasionado que yo dejaba las cosas de Dios por el fútbol, así, de ese vuelo. Y les he contado a algunos, otros no saben mi historia, los más de uno saben mis historias, algunas, pero yo les decía que mi padre era el pastor, ya murió papá, allá en Morelia. Tranquilo, no se pare. Y entonces allí en la casa, allá en la colonia Vasco de Quiroga, de la ciudad donde vivía, a 4 o 5 cuadras estaba el estadio, se llamaba Venustiano Carranza, el estadio. Y el domingo a las 12, más o menos, era el partido. Entonces, pues a las 12 era la predicación. ¿Y qué cree que hacía yo? Pues me iba al fútbol, yo no me quedaba en la predicación. Es más, a veces me salía temprano de la casa porque vivíamos en el templo, como generalmente vivimos hasta hace poco, que ya no vivimos aquí, vivimos en otro lado. Y entonces yo me salía a las 9:30, 10, antes que empezara la escuela dominical, y me iba al estadio. Y acababa el partido, ¿verdad? Y cuando yo venía del partido, me quedaba por ahí en la esquina de la casa, había una tiendita, me metía en la tienda y nada más estaba viendo a qué hora salían los hermanos. ¿A qué hora se iban, pues? ¿Verdad? Ya que se iban, ya me metía en la casa. Y ya, esa era mi pasión. Mala porque dejaba las cosas de Dios, ese es el punto. Me valía un cacahuate que hubiera sermón, que hubiera templo, como algunos aquí, que les habla el trabajo y se salen en medio sermón. Pues ¿cómo? Pues su pasión es el trabajo, la verdad. Yo les prohibiría el teléfono, pero entiendo que están que viendo la Biblia y estoy leyendo con usted, pastor, ¿verdad? Está bueno. Pero cuando le habla de su trabajo y se sale, pues su pasión es el trabajo, aunque me diga que no, esa es su pasión. Y está mal. Porque cuando te metes con Dios, todo dejas. Cuando estás metido en las cosas de Dios, a eso voy. Salvo alguna emergencia, ¿verdad? Que se muera alguien, lo que tú quieras, ¿verdad? Pero de para allá,
No hay nada que te pueda sacar o que te deba sacar de las cosas de Dios. Mucho menos a medio sermón. ¿Me oyó? Ah, está bueno. O sea que si se va a salir, mejor de una vez, porque si no voy a enojar. Entonces, desean algo, dice, y no lo consiguen. Fíjese, está hablando a cristianos, ¿eh? Matan y sienten envidia, no sé si era literalmente o era el deseo que se surgía en la gente, y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra, dice el verso 2, la primera parte de Santiago capítulo 4, se hacen la guerra, dice. Entonces, cuando controlamos nuestros deseos vivimos vidas normales, pero cuando nos olvidamos de los controles, nos salimos. Y esto que le dije le cae mal. ¿No? ¿Cómo, pastor? Pues que no. Pues sí, porque está fuera de. Entonces, fíjese, es importante recordar esto, que cuando queremos hacer las cosas sin que Dios nos importe lo que Él diga, los deseos se desbordan, se convierten en una pasión, en una mala pasión, y viene la codicia. Y la codicia empieza a controlar nuestra vida, nos sentimos insatisfechos, empezamos a hacer cosas, empezamos a pleitos internos, los cuales nos puede llevar a cometer acciones que dañan. ¿Se acuerda usted, por ejemplo, el rey David, que por apasionarse por una mujer, mató? No, pastor, pero ya había estado con ella. Sí, pero mató al esposo y dijo, hazte para acá. O sea, lo mató porque le estorbaba. No para que no se diera cuenta que estaba embarazada su mujer, sino lo mató y dijo, acá, ya es mía la ovejita, ¿no? Es una pasión que te hace cometer actos que normalmente no cometerías. Jesús pone en igualdad de circunstancias el enojarse con el prójimo y un asesinato. La pasión es que eres un tonto, menso, tarugo y lo que dicen todos los... ¿Qué dice Jesús? Ok, no agarraste una pistola o un cuchillo, pero con que le dijiste todo eso, ya lo mataste. Pasiones desbordadas, pasiones desordenadas. ¿Cuál es su pasión? Se la vuelvo a preguntar, no me conteste. Digo, su buena pasión, ¿verdad? La mala pasión, no me diga. Dice, no tienen porque no piden, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer. ¿Qué cosa? Es que ya guardó el teléfono, ¿verdad? Para que no lo vea o qué. No me contesta. Para satisfacer sus propias pasiones. No tenemos porque no pedimos. ¿Qué quiere decir esto? No oramos. ¿Cómo se pide a Dios? En oración. O si oramos, ¿qué cosa? Pedimos mal. Dame, Señor, esta chamba, a esta chamaca, a este chamaco, dame este trabajo, dame esto. Dice, espérate, no es tiempo para eso todavía. O sea, pedimos mal porque, dice, no recibimos, pedimos mal con malas intenciones para satisfacer tus pasiones. ¿Sí? Y yo cuando me reconvertí al Señor, a mí me costaba trabajo estar en el culto cuando había partido de fútbol. Y eso aún ya yo en la iglesia y todo bien. Lo que hacía cuando empezaron las videocaseteras, pues yo grababa el partido. Como ahorita quisiera grabar el Gran Premio, ahí donde está Checo Pérez compitiendo ahorita, ¿verdad? Tengo que predicar, si no estará viendo a Checo, ¿verdad? Van a colgar ahorita aquí. Pero dices, bueno, todo tiene su tiempo y afortunadamente puedes ver la repetición o puedes saber o dejas de apasionarte tanto por las cosas que dices, bueno, después no es tan relevante. ¿Me explico? ¿Está conmigo o como que dices, bueno, puedo esperar, pero cuando estás apasionado, dejas todo.
Te vale un cacahuate, te sales y dejas y vámonos a lo que yo quiero hacer. Así fui, ya no. En el fútbol no, en otras cosas tal vez sí. Para predicar soy apasionado. ¿Se da cuenta, verdad? Bueno, qué bueno. Entonces, es importante recordar esto. No oramos y cuando oramos pedimos mal. Dios sabe las necesidades que tenemos. ¿Cómo cree que Dios no sabe que necesita usted un carro? ¿Cómo cree usted que Dios no sabe que necesita una casa, que necesita un mejor salario, que necesita no otro esposo y no otra esposa? Ese mismo, pero mejorar la relación, ¿verdad? Obviamente. Dios sabe todo lo que necesita. Un novio, una novia, sí, pero dice la Biblia, lo tenemos bien claro, busca primero el reino de Dios y su justicia. O sea, apasionate por las cosas de Dios y todo lo demás. Qué bien no lo sabemos, pero qué difícil es hacerlo. Lo sabemos. Y cuando de alguna manera podemos, me preguntaban hace rato, ¿por qué dice usted que no debemos declarar? Bueno, no debemos declarar cuando Dios no promete. Yo no puedo ponerme en lugar de Dios y decir, así va a ser. No. Declarar es decir algo. Pero cuando lo que yo digo, como que viene de parte de Dios, salvo que esté en su palabra, si no, mejor declaro que esto, espérate, no es así. No eres Dios para declarar sanidad en nadie, ni eres Dios para declarar esto. Eso solamente le toca a Dios. Jesús no dijo, declaro que pasaré la crucifixión, que no seré crucificado. Pues aunque declarara Jesús. Y él no declaró que él dijo que no sea sino tu voluntad. Eso es lo que tenemos que hacer, Señor. Yo quisiera esto, pero mira, si es posible, pasa de mí, o que sane, o que esto, o que venga, o que me dé eso, no. Pero no de andar ahí de afanados y aferrados con las cosas, porque pensamos a veces que Dios no contesta, pero Dios siempre contesta. Dios siempre contesta, ya sabemos eso. Dios contesta sí, Dios contesta no, lo hemos visto ya muchas veces. Dios contesta, espérate, o Dios no contesta. Y no hay ni quien le diga nada, es soberano. Lo vimos en una célula, ¿no? Dios puede hacer lo que le dé la gana. Y no tiene por qué explicarnos por qué. ¿Así? Entonces, puede ser que consigamos respuestas por nuestras fuerzas para satisfacer nuestras pasiones equivocadas y las disfrazamos de respuestas de Dios. Este trabajo me lo dio el Señor. Así, entonces ya por eso no vienes el domingo a trabajar, porque Dios te lo dio. Cuando Dios te da algo, no te quita que le sigas sirviendo. Es lo que quiere el diablo. ¿Sí? Ese trabajo no te lo puede dar Dios. Yo le he dicho a varias personas, últimamente a una muy cercana, le dije, si ese trabajo te va a impedir servir a Dios, no es de Dios, no es de Dios. Busca, pregunta, investiga, pide esto y después, sí me dieron chance. Pon primero las cosas de Dios en primer lugar, si no, bótalo eso. Bota a esa persona, a ese novio, esa novia, o ese trabajo, o lo que sea, déjala a un lado. Dios te va a dar mejores personas y mejores oportunidades de trabajo. Porque podemos disfrazar en base a nuestra pasión, obtener las cosas, es decir, Dios me lo dio. Bueno, ve cómo van los resultados. Y ve si esto se está acercando más a Dios o alejando más a Dios o de Dios. No le eche la culpa desde luego de situaciones que a veces podemos enfrentar. El pasaje dice que Dios no escucha las oraciones que vienen de un corazón lleno de propósitos egoístas y personales. Dios no escucha, ahí lo dice, no los escucho porque piden mal. Entonces, esto déjeselo para la gente que no conoce de Dios o que le interesa poco conocer de Dios. Simplemente tenemos que recordar, ¿verdad?, que en la Biblia nos da ejemplos también, mire, apasionados en la Biblia, ahí le va. Daniel, se supone que es Daniel, cuando a Daniel le dijeron, está prohibido que salgan a orar. Si salen a orar va a haber consecuencias. Dice la Biblia que Daniel llegó a su casa y abrió la ventana como solía hacerlo y oró 3 veces al día.
Nadie me va a quitar que ore. Y oró. Y le hicieron lo acusaron, todo ese tipo de cosas. Otro apasionado por Dios, por servir a Dios, Pablo, se supone que este es Pablo. ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué no hizo? ¿Qué no hizo? Apasionado. Lucas, se me ocurrió ponerlo, porque Lucas es una persona que buscaba la excelencia, apasionado por darle lo mejor a Dios. ¿Por qué? Porque Lucas escribió el Evangelio de Lucas, Lucas escribió también Hechos, y mire, es de los evangelios, en el caso de Lucas, el Evangelio de Lucas, que están así todos metódicamente alineados en fechas, de esas, sí, históricamente, nadie, los demás sí, así, pero Lucas, mire, excelente, la excelencia es parte de es una pasión por Dios. Lo demás es hacer chambonas. Dice, papá, eres bien chambona, hay que hacer las cosas. Chambón quiere decir, al y se va. Oh, excelente, porque es para Dios, obviamente. Y no solamente en la iglesia, en la chamba donde estés, en el trabajo donde estés, tienes que hacer excelente las cosas. Sansón, apasionado por el sexo, mujeriego, parrandero y jugador, ¿verdad? También el sexo apasiona. Acá está. Acán, por la lana, por lo material. Dios le dijo, van a conquistar tal tierra, no agarren nada. Yo les doy lo que les toque, no agarren nada. Y dice la Biblia que este hombre vio un manto de muy buena costura, un lingote de oro y creo que piezas de plata. Y dijo, aquí está la cosa. Y agarró. Y Dios le dijo, ¿qué pasó? Es que vi, que no sé qué. Dijo, y ya sabe cómo le fue, no solamente a él, a su familia. Por andar ahí de ambicioso. Otro, Ananías y Zafira, apasionado por el reconocimiento. Acababa Esteban de vender una propiedad y Esteban vino con toda la bolsa de dinero, dijo, aquí está para la iglesia, aquí está para el terreno. Dijo, órale. Toda la iglesia, oye, Esteban, qué buen hermano, ¿no? Qué padre, ¿no? Esteban, Dios te bendiga, mira, así, ya está, ya está. Y los otros, viejita, vamos a vender algo también para que nos quieran así, para que nos den muchos likes ahí en el Face, porque pues nadie nos echa el 20. Entonces, dice la Biblia que vendieron una propiedad, pero se quedaron con la mitad. La mitad para acá, repartieron la 1,000 para ti y 1,000 para mí, ¿verdad? Eso me lo enseñaron allá en Texas un día. Entonces, se quedaron con la mitad, pero ¿sabes qué, viejita? Vamos a decir que dimos todo. ¿Cómo ves? Sí, viejito, dale. Abusado, hermanos, cuando nadie cómplices con el marido o viceversa, ¿verdad? Y ahí aquí está Pedro, es todo, mira. O sea, somos bien dadivosos. ¿De veras? Dice Pedro. Ya un ángel me está hablando. Cállate. Una señal del cielo, silencio. Ese reflector me trae de gorro aquí. A ver, entonces le dice, ¿de veras, Pedro? Pedro le dijo, ¿de veras, Ananías? Sí, todo, mira. Pues mira, tal cual largo eres, palo. Y luego se cayó, pues murió. Luego viendo la esposa, ay, Pedrito, mira, estamos aquí contentos, estamos cooperando para el terreno, para que le compres y que no. Sí, y bendice el terreno en tanto. Sí, de veras, mira, dimos hasta el último peso. Pues mira, acaba de enterrar a tu marido y vienen por ti para enterrarte y palo. Apasionados por el reconocimiento, cuidado. ¿Cuál es nuestra pasión? ¿Cuáles son tus buenas pasiones o malas pasiones? Ser cristianos, hacer la voluntad de Dios, no solamente en el cielo, sino en la tierra. Dice el Padre nuestro, se echa tu voluntad en el cielo como en la tierra. Lo que se hace en el cielo, se hace en la tierra. ¿Y quién es el que lo hace en la tierra? Nosotros. Así que hay que
ver si lo que estamos haciendo en la tierra es lo que se hizo en el cielo, no al revés. Dios dice, esto se debe hacer, y tú dices, esto voy a hacer. Es tu voluntad, en el cielo como en la tierra. Así que hay que alinearnos, porque si no nos alineamos será puras guerras internas y después externas. O sea, lo que eres aquí, lo vas a sacar. Así que, como ya les he comentado, cuando vamos manejando un carro, un auto, ¿verdad? Si no está alineado, ¿qué va a pasar? Lo sueltas y se va, se apasiona por el fuera de la carretera, ¿no? Cuando estás alineado, puedes soltar el volante inclusive por algunos segundos. ¿Y qué? Derechito. ¿Sí? Entonces es importante que estemos alineados, que nuestra vida a veces de repente va para un lado, va para otro, pero si estamos alineados en la voluntad de Dios, estaremos haciendo su voluntad, porque a veces las amistades, por eso yo insisto, varones que tanto batallamos para reunirnos, es importante que se unan ¿con quién? Con varones cristianos, matrimonios con matrimonios cristianos, varones con varones cristianos, mujeres con mujeres cristianas, jóvenes con jóvenes cristianas, todo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas en las iglesias, no solamente en esta, en muchas iglesias en las cuales siguen teniendo más amigos afuera de la iglesia que adentro. Eso es un error tremendo, porque tarde que temprano te vas a desalinear. Si de por sí, dice, es risueño y le gusta que le hagan cosquillas, o sea, de por sí, sí, de por sí, y luego si nos juntamos con personas, no, pues olvídese, peor la cosa. Entonces, cuidado porque seguimos nuestras malas pasiones a veces de ustedes personales o influencias de malos amigos o por dejar que la sociedad nos imponga a veces sus modas, sus formas. Es importante que nos alineemos, que llevemos el yugo para que nuestra vida haga caminos o siga haciendo caminos rectos, someternos a Dios, llevar el yugo. Dice Lamentaciones, bueno le es al hombre, ¿quién sabe ese texto? Llevar el yugo desde su juventud, porque nunca decayeron tus misericordias, dice Lamentaciones 3. Así que alinearnos no es fácil, todos tendemos a irnos hacia el mal, eso es una realidad. Todos tendemos a apasionarnos por algo o por alguien y eso nos puede sacar de la voluntad de Dios. Solamente tenemos que permitir que Jesús, déjame regresar a esta primera imagen, que Jesús nos ponga o llevar el yugo de Jesús para que podamos no ir solos, sino ir con Él. Por eso dice, llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Solamente si podremos de verdad seguir o buscar ese sometimiento a Dios, el alinear simplemente nuestra voluntad con la voluntad de Dios. ¿Cómo ve? Bueno, oremos. Padre, gracias por este día. Ayúdanos a buscar, alinearnos bajo tu voluntad. Ayúdanos a manejar, limitar aquellas pasiones, Señor, que no estén adecuadas a ti. Controlar esas pasiones equivocadas que hemos tenido a veces o que quizá estamos empezando a tener otra vez o que quizá estamos manteniéndonos bien, pero sabes las presiones que hay para desviarnos. Es difícil, Señor, definitivamente, pero cuando vamos contigo o cuando recordamos que tú vas con nosotros y que estamos obedeciéndote, sujetándonos, Señor, las cosas tienen su tiempo y queremos siempre pedir las cosas y que en su tiempo tú las mandes. Mientras tanto, como veremos esta semana en una de las células, que estemos contentos, que disfrutemos ese contentamiento con lo que tú nos das, porque nunca nos dejarás, siempre estarás con nosotros, Señor. Que nunca pensemos que nos dejas, que no nos haces caso, que no nos contestas simplemente porque no se te ocurre, no nos contestas, tal vez a veces que sí, siempre contestas, pero a veces no lo vemos porque queremos una respuesta específica. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a dejar aquellas cosas que no edifican nuestra vida
que no permite que nos alineemos contigo. Gracias, Padre. Bendice a cada persona aquí presente. Si alguien no te conoce, dale la oportunidad de entregar su vida, de buscar, Señor, alinear su vida para que sea de una mejor manera el vivir diariamente. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.